Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a clase de Ciencias Naturales. El día de hoy continuaremos hablando sobre nuestra temática de la función de relación. Y vamos a hablar un poquito sobre los estímulos y las respuestas y cómo responden los diferentes organismos ante los estímulos que se nos presentan, ¿cierto? Cada uno de los organismos, como vemos en las imágenes, pues se expone a un diferente estímulo, ¿cierto? Y responde ante él, ¿cierto? Respondemos ante los estímulos de una forma adecuada, gracias a que poseemos, pues, como ya sabemos, nuestros receptores sensoriales. Recordemos que esta función, pues, es una función vital para todos los seres vivos, ya que nos permite percibir todos los cambios que se presentan en nuestro alrededor, en nuestro entorno, en nuestro medio, ya sea externo o interno, y pues dar una respuesta ante ese tipo de estímulo. Bueno, pues resulta, chicos, que estas respuestas varían dependiendo del tipo de organismo que las dé, ¿cierto? Hay organismos que tienen sus sistemas sensoriales muy avanzados y pueden dar respuestas muy sofisticadas ante diferentes estímulos, pero también hay otros organismos que poseen estructuras muy sencillas y pues sus respuestas son igualmente sencillas. Entonces vamos a conocer un poquito de cómo responden ante los estímulos los organismos con sistemas nerviosos avanzados y con sistemas nerviosos más sencillos. Bueno, como hemos hablado en clases anteriores, pues ya sabemos que todos los organismos han desarrollado estructuras que le permiten percibir, que le permiten monitorear tanto su interior como su exterior, ¿cierto? Y esas estructuras van desde una célula o hasta un sistema conformado por órganos que le permiten monitorear todo lo que sucede tanto dentro de su cuerpo como fuera de él y ofrecer pues una respuesta adecuada ante cada uno de estos estímulos. Además, los organismos con sistemas nerviosos han logrado construir una estructura que se encarga de responder adecuadamente ante esos estímulos o de generar mejor una respuesta adecuada ante esos estímulos, que se llama el cerebro, como vemos aquí en este caso. Él es el encargado de proveer, de dar una respuesta adecuada ante los estímulos o ante los cambios que se presentan tanto en su exterior como en su interior. Bueno, y esa evolución de todos esos sistemas nerviosos, desde esas células sencillas que se fueron agrupando y organizando, pues permitió que tengamos hoy diferentes tipos de sistemas nerviosos. Entonces, por ejemplo, aquí en la anémona tenemos una red nerviosa, que simplemente es la unión de muchas células receptoras que perciben todos los estímulos que hay a su alrededor, ¿cierto? Y da respuesta ante esos estímulos. También tenemos aquí en el caso de la estrella de mar un nervio radial, ¿cierto? Es un nervio formado por miles de neuronas que se unieron para formar esa estructura que le permite percibir y dar respuesta, ¿cierto? En otro ejemplo tenemos por aquí un gusano de tierra o una lombriz que también tiene una estructura especial, ¿cierto? Tiene, además de los nervios que se formaron aquí en la estrella de mar, ella también los posee, pero además tiene otras uniones o acumulaciones de neuronas donde se llaman ganglios, donde se puede ejercer una respuesta ante los estímulos, ¿cierto? Todo lo que ella pueda observar a través de sus ocelos, pues puede dar una respuesta. Además de ello, pues ya vemos que empiezan a aparecer algunas redes neuronales que le permiten percibir los estímulos a través de su piel, ¿sí? Luego vendríamos a ver acá en un platelminto, que es como una babosa, podríamos decirlo, que cuenta con un sistema ya más avanzado. Ya podemos observar que tiene un cerebro que le permite o le va a ayudar a dar respuesta ante esos estímulos. Igual, entonces tiene un cordón nervioso, tiene ganglios, y esos ganglios y esos cordones nerviosos están conectados al cerebro, donde va a empezar a producir respuestas, ¿cierto? Y el más avanzado de todos los sistemas nerviosos pues sería el nuestro, ¿cierto? Ya cuenta con cordones nerviosos, cuenta con ganglios y además pues cuenta con una estructura que se encarga de ejecutar
o diseñar las respuestas ante los diferentes estímulos, que en este caso pues es nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso central. Entonces, de acuerdo a la complejidad de las estructuras que se han formado de los sistemas receptores, pues los organismos pueden dar diversos tipos de respuesta. En el caso de los organismos que poseen sistema nervioso, pues las respuestas se dan en dos tipos. Una respuesta motora, cuando implica el movimiento o el desplazamiento de un organismo hacia el estímulo o huyendo de ese estímulo. Bueno, aquí hay una palabrita que ya habíamos dicho que es algo nuevo, que son los órganos efectores. Entonces recordemos que esos órganos efectores son aquellos encargados de dar respuesta al estímulo. Entonces, en el caso de las respuestas motoras en los organismos con sistema nervioso, pues son los músculos y los huesos. Ya lo vamos a ver más adelante. Otro tipo de respuesta que se da en los organismos con sistema nervioso es la respuesta secretora, ¿cierto? Y es aquella cuando implica la secreción de alguna sustancia, como alguna hormona, o la secreción de alguna glándula, como en el caso de la imagen, que vemos que ella está sufriendo de mucho calor y su organismo simplemente está secretando sudor, es decir, que las glándulas sudoríparas son las encargadas de realizar la respuesta ante el estímulo de la temperatura en este caso. Y el órgano efector, es decir, el órgano que produce la respuesta, serían las glándulas, en este caso las glándulas sudoríparas, ¿vale? Bueno, aquí en este mapita podemos ver un poquito más de cómo respondemos ante los estímulos organismos con sistema nervioso. Entonces, como podemos ver, existe primero un estímulo y una respuesta que va a ser ejecutada por nuestro sistema nervioso, ¿cierto? ¿Y quién va a ser el encargado de realizar pues la respuesta? Nuestros órganos efectores, como dijimos. Entonces tenemos una respuesta motriz que es dada por el aparato locomotor, que está formado por nuestros huesos y nuestros músculos, que son los responsables de aquellos movimientos voluntarios, los que yo planeo, y aquellos movimientos involuntarios que se dan en nuestro cuerpo sin que yo tenga control sobre ellos, ¿cierto? Como los reflejos o como los movimientos cardíacos, que no puedo ejercer ningún control sobre él, ¿listo? Y la otra parte serían los órganos efectores en las respuestas glandulares. Entonces, como vemos aquí en la imagen, el león está segregando una sustancia, ¿cierto? Está marcando su territorio, ¿cierto? Con sus feromonas, con su aroma, para indicar a los demás leones que él es el dueño de ese territorio, ¿cierto? Y esta respuesta es una respuesta glandular. Se puede dar para marcar su territorio o simplemente para atraer una pareja. Estas serían las respuestas en los organismos que poseen un sistema nervioso. Y en los organismos que no poseen un sistema nervioso, pues desarrollan unas respuestas muy parecidas, pero más sencillas, más simples. Entonces tenemos las respuestas estáticas, que vendrían a ser como las respuestas glandulares, ¿cierto? Entonces estas respuestas estáticas son aquellas que no se generan por movimiento, sino que consisten en la producción o en la secreción de alguna hormona, de alguna sustancia protectora. Entonces aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos un estafilococo que afecta a los pulmones y simplemente como respuesta a un ataque lo que hace es generar una estructura protectora, ¿cierto? Como una armadura que lo protege, evitando que sea atacado. Esa es una respuesta estática de una bacteria, ¿listo? De un organismo que no posee un sistema nervioso. Y hay otras respuestas dinámicas, ¿cierto? Que se presentan en organismos que tienen su sistema nervioso poco desarrollado. Dentro de estos organismos podemos hablar de organismos como las bacterias, podemos hablar de las plantas, los hongos, algunos unicelulares y algunos invertebrados realizan este tipo de respuestas. Entonces, el otro tipo de respuesta de estos organismos se llama las respuestas dinámicas, que vendrían a ser muy parecidas a las respuestas motrices que desarrollan los organismos con sistema nervioso.
Y se representa cuando simplemente un organismo realiza algún movimiento como respuesta ante un estímulo, ¿sí? A estos estímulos o estos movimientos se les denomina tactismos. Y dependiendo si es para acercarse al estímulo se le llama tactismo positivo y si es de alejarse se le llama tactismo negativo. Bueno, entonces ahora le vamos a dedicar un tiempo a identificar algunos de los tipos de movimiento en los organismos que poseen sistema nervioso sencillo o simplemente que no poseen. Entonces dentro de estos movimientos tenemos los tactismos, los tropismos y las nastias. En nuestra clase de hoy vamos a hablar sobre los tactismos, que son la respuesta de algunos organismos invertebrados, y también vamos a hablar sobre las taxias. Bueno, entonces tenemos que un tactismo simplemente es la respuesta que producen los organismos ante los cambios de su ambiente, ¿cierto? Este tipo de respuestas es propia de organismos con sistemas nerviosos muy sencillos, simples, o en algunos casos que no poseen este sistema nervioso. Y simplemente, ¿qué son los tactismos? Pues consisten en movimientos de traslación, o sea, de trasladarse, ya sea de acercarse o alejarse ante un estímulo, ¿sí? Entonces, si nos acercamos hacia el estímulo, ese tactismo es positivo, ¿cierto? Y si nos alejamos del estímulo, entonces tendríamos que hablar de un tactismo negativo. Bueno, entonces para nombrar nuestros tactismos vamos a tener en cuenta el tipo de estímulo al que es sometido el organismo. En este caso, estos insectos están sometidos a una fuente lumínica. Entonces nuestro tactismo sería fototactismo, ¿cierto? Y dependiendo si se acercan o se alejan, sería positivo al acercarse o negativo al alejarse. Bueno, y por este otro ladito tenemos a nuestra amiga la lombriz. Entonces recordemos que en nuestra actividad sometimos a esta lombriz a diferentes estímulos, ¿cierto? Y ella respondió de cierta manera. Entonces, cuando la sometimos al estímulo del tacto, recordemos que el tacto son un estímulo mecánico y diríamos que es mecanotactismo, ¿cierto? Positivo si se acerca a que la toquen y negativo si se aleja, ¿cierto? También la sometimos a estímulos como el agua, y el agua diríamos que es un hidrotactismo, ¿cierto? Y igualmente, si se acerca al agua, entonces diríamos que es un hidrotactismo positivo, o si se aleja, un hidrotactismo negativo. La sometimos también a exponiéndola a cambios químicos, entonces llama quimiotactismo, y dependiendo la respuesta de ese cambio, sería quimiotactismo positivo si se acerca a la sal, o quimiotactismo negativo si se aleja de ese estímulo. También recordemos que la expusimos a cambios de luz, ¿cierto? La sometimos a la presión de la luz y observamos si ella reaccionaba acercándose a esa fuente lumínica. Entonces tendríamos un fototactismo positivo, o si se alejaba simplemente teníamos un fototactismo negativo. Ok, entonces recordemos con respecto a los tactismos que simplemente son movimientos que ejerce el organismo de acercarse o alejarse al estímulo, ¿cierto? Y que dependiendo del tipo de estímulo le vamos a colocar el nombre, ¿cierto? Además debemos tener en cuenta si el tactismo es positivo o si el tactismo es negativo para llamarlo. Ok, chicos, entonces ya con esta información que tenemos, ya tenemos herramientas necesarias o las herramientas adecuadas para complementar nuestra guía de trabajo y realizar nuestro informe de nuestro aprendizaje científico.